Listo. Pues empecé en el teatro por casualidad, en 1969, algo así, 69-70. Yo trabajaba en una oficina en la Comisión Federal de Electricidad y yo en esa época tendría 17 años y allí sacando copias, que era a lo que yo me dedicaba, manejaba una copiadora, alguien llegó a sacar copias de un libreto de una obra de teatro y yo pregunté qué era eso, me dijeron pues es una obra de teatro. Entonces conocí al tipo que iba a sacar las copias y me dijo que él era director de un grupo de teatro de aficionados ahí dentro de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces me dijo que si me interesaba participar, que pues adelante, que fuera a ver uno de los ensayos, que fuera a ver una obra que tenían puesta en ese momento. Y me acuerdo que fui a ver la obra, me gustó mucho. Yo ya había ido al teatro anteriormente porque mi mamá era una aficionada, digamos, que a este teatro que hacía en esa época Manolo Fábregas, entre comedias musicales o comedias románticas. Y ese era el teatro que yo había visto, pero nunca en mi vida pensé que yo me pudiera dedicar al teatro o a la actuación, por decirlo de una manera más amplia. Y me acuerdo que llegaba la época de fin de año en la Comisión Federal de Electricidad y él dijo, oye, voy a escribir una especie de pastorela, ¿te gustaría participar? Sí, ¿cómo no? Padrísimo. Y entonces ya, me dijo, pues tal día nos vemos adentro del teatro y ahí me buscas, ahí vamos a estar un grupo, pues para empezar a trabajar. Y así fue como yo comencé a hacer teatro en ese momento, en esa época. Recuerdo algunas de sus primeras obras, fue A mí pregúntenme de Palomas. Era una obra pues de denuncia, de así como tipo Juan Salvador Gaviota, todo lo que había en aquellas épocas, ¿no? De paz y amor, el mundo sería mejor si todos nos amáramos, y bueno, todos estábamos tan emocionados con esta sensación, y además ver actuar ahí a Arturo, y luego vino otra que se llamaba Los Renegados, y luego muchas obras ahí en el Club de Teatro de la Comisión. De ahí recuerdo, no sé si estoy mal cronológicamente, pero yo recuerdo que Arturo se metió a estudiar a la escuela de Andrés Soler. Hice intentos, estuve en Boca 2, en el 68 justo, y tratando de estudiar físico-matemáticas, porque mi ilusión era poder ser astronauta, o mínimo piloto de un jet caza, ¿no? Ese era mi sueño, digamos que de niño y de adolescente. Entonces, pues intenté estudiar físico-matemáticas como para así llegar a poder estar en algún proyecto espacial o algo así, según yo me imaginaba. Pero pues obviamente no, las ciencias para nada eran lo mío. Y luego vino el 68, yo me tuve que salir de esta escuela por el movimiento, ya no regresé porque pues yo y mis papás consideramos que era inútil regresar a la escuela. Creo que había reprobado todas las materias menos literatura. ¿No? Después hice un intento de estudiar contabilidad para ver si, porque yo trabajaba en el departamento de contabilidad en la comisión. Entonces mi mamá dijo, a lo mejor si estudias contabilidad, ahí puedes hacer una carrera en contabilidad. Pero el primer día que me presenté yo en la escuela, que era la vocacional 5, que es donde se estudia contabilidad, o en el Politécnico es donde se estudia contabilidad, me paré enfrente del salón y dije, no puedo entrar aquí, porque pues me estaría engañando a mí mismo si me meto a este salón para estudiar, ¿qué? Otra vez al ratito voy a estar, pues, teniendo que decirle a mis papás que no quiero estudiar eso, ¿verdad? Entonces de una vez decido no entrar aquí. Pero yo ya había empezado a hacer el teatro de aficionados en la comisión. Entonces en ese momento
alguien ahí dentro de este grupo me había hablado que había una escuela para estudiar teatro y que por qué no me inscribía yo en esa escuela. Entonces en el momento que no entré al salón de Boca 5 para estudiar contabilidad, en ese momento dije, ya sé, yo lo que yo voy a hacer es estudiar teatro. Pero antes de eso, el día que entré al teatro para ese primer ensayo que te cuento, yo tuve una especie de epifanía ahí, o sea, de revelación. Se me reveló, me decías tú, ¿cómo se me reveló que yo quería actuar? Pues ahí se me reveló. Yo entré a este lugar que en ese momento era la sala a oscuras, vacía, con el escenario con una luz como de trabajo, me acuerdo. Y no había nadie, yo fui como el primero en llegar. Y de repente ese clima, esa atmósfera que había allí, ese silencio, esa oscuridad, me atraparon. Y se me reveló en ese momento que yo quería estar allí para toda mi vida. Ahora que lo veo a la distancia, siento que era como una especie de regreso al lugar original, ¿sabes? Como una especie de útero, en donde yo dije, oh, aquí está este lugar primigenio, donde todo está y no hace falta nada. Entonces en ese momento dije, jamás quiero volver a salir de aquí. Yo me voy a dedicar a esto, a estar aquí en este lugar. Quiero ser actor. Y así fue como se me reveló el que yo quería ser actor. Yo tengo una anécdota que es muy simpática, porque yo, como más grande que Arturo, siempre le hacía travesuras. Y él, yo le decía, si no haces esto, quiere decir que no quieres a mis papás. Y él se ponía tan preocupado, y entonces una vez partimos un mango de Manila, y salió un gusanito, y yo le dije, te tienes que comer ese gusano, porque si no te comes el gusano, no quieres a mis papás. Y tendríamos como 10 años, yo tendría como 12 y él como 10. Y entonces Arturo dijo, no, sí me lo como, porque yo sí quiero mucho a mis papás. Pues cómetelo, porque si no, no quieres a mis papás. Y Arturo se comió el gusano. Y ahora que soy una persona adulta, grande, y de todo se puede decir ya de la tercera edad, digo, Arturo es una gran persona, no por el hecho de haberse comido el gusano, sino por su esencia. Y terminando la escuela, tuve un periodo como de un año y medio, en el que seguía yo trabajando en Comisión Federal de Electricidad, pero ya digamos que hacía mis pininos en obritas profesionales. Pues sí eran profesionales porque ya me pagaban, ¿no? Pero eran pequeñas producciones, grupos pequeños, y por lo regular no, pues, era una sola obrita y se deshacían y así, ¿no? Pero empecé a hacer cosas, y una de las cosas en las que fui muy afortunado es que trabajé con Enrique Alonso Cachirulo. Él creo que fue a ver uno de los exámenes de la escuela, o fue padrino del grupo, algo así, no me acuerdo muy bien. El caso es que nos vio a algunos ahí en la escuela y de repente un día me invita, no sé, suena el teléfono en casa de mis papás o no sé cómo estuvo, y era Enrique Alonso que me invitaba a hacer una obra con él, y yo había sido niño que creció viendo en la televisión a Enrique Alonso. Entonces era de repente entrar como adentro del cuento, ¿no? Me sentía así como Alicia pasando a través del espejo. Yo conocí a Arturo cuando tenía 17 años, 18, y que fui de contrabando a una asamblea del SAI. Yo había visto obras de la Compañía Nacional y él trabajaba ahí
con Mercedes Pascual, con Mónica Serna, en fin. Y bueno, yo lo espiaba. Yo decía, es él. Traía el pelo afro y era muy delgadito, bueno, sigue siendo delgado, el desgraciado, y muy enérgico. Me parecía muy enérgico, me daba un poco de prevención. Siempre fue como un trato muy respetuoso sin hablarle, como de... Se fundó o se refundó la Compañía Nacional de Teatro, con José Solé como director de la compañía y Luis Jimeno. Eran el director y el subdirector de la Compañía Nacional. Y yo había sido alumno de Jimeno en tercer año del Andrés Soler. Y cuando armaron de nuevo la Compañía Nacional, jalaron a algunos de sus exalumnos, nos invitaron a participar allí. Entonces un grupo de gente, llegamos allí a veinteañeros a hacer los personajitos pequeños o personajes de jóvenes que se necesitaban en las obras de teatro. Y digamos que fue lo que hice después de ese periodo. Después de eso me ligué con Julián Pastor en un lugar que se llamaba el Bar Guau, que a lo mejor a ustedes no les dice nada, pero era un restaurant-bar que estaba ubicado en Altavista e Insurgentes, en la Cuchillita esa, donde ahora hay, creo que me parece que otro restaurante, no sé. Y estuvo allí durante muchos años. Era cabaret literario, se llamaba, musical obviamente, y allí lo conocí vestido de sandunga. Hacía un personaje que le chocaba ir a hacer el show y entonces zapateaba con coraje cada vez que venía el estribillo de la sandunga. Aunque en realidad yo lo había conocido antes trabajando en la Compañía Nacional de Teatro, que existió hace muchos años y se presentaban en el Jiménez Rueda, nada más que pues no, simplemente yo era espectadora. Y ahora en el Bar Guau pues ya entré a trabajar ahí, compartí las angustias, los miedos, trabajar con los borrachos, bajo la batuta temible de Julián Pastor. Fue bastante, casi 2 años que trabajé con él. Y después él se fue a la compañía, al CET, al Centro de Experimentación Teatral que dirigía Luis de Tavira en el INBA. Me ligué a un proyecto que hizo Luis de Tavira que se llamó Centro de Experimentación Teatral en 1985. Entonces yo, digamos que pasé de la época del bar, me ligué con este proyecto, que era un proyecto de Bellas Artes, y que era el Centro de Experimentación Teatral. Yo quiero decir que tengo con Arturo Ríos una devoción de muchos años, porque siendo alumno, él estaba en el Centro de Experimentación Teatral con el maestro Luis de Tavira, en el Teatro Galeón, y los salones de la Escuela de Arte Teatral, en ese entonces no eran Escuela Nacional, colindaban, y recuerdo que simplemente verlo ya era para mí todo un evento. Verlo en escena, en primer lugar, ¿no? Porque creo que vi los montajes que más me alentaron siendo estudiante, alentaron en el sentido de una aspiración, de querer hacer un teatro así como el que yo estaba viendo. Estoy hablando de montajes como Grande y Pequeño, de Maestro Luis de Tavira, o de Película, de Julio Castillo, y de otros varios en ese momento. Y Arturo siempre tenía un lugar esencial, no protagónico, lo cual a mí me fascinaba. Es decir, siempre tenía un lugar estratégico dentro de un reparto que por demás está dicho que ha sido
por supuesto uno de los repartos más importantes que han tenido una compañía en nuestro país. Siento que en el Centro de Experimentación Teatral yo me pude empezar a desarrollar como ese actor que quería ser, ¿no? O que imaginaba. Dejar el Centro de Experimentación o terminar mi periodo con el Centro de Experimentación fue un poco como soltar la mano y empezar a ir yo solo. Soltar la mano así de, a ver, ahora yo ya puedo caminar, ¿verdad? Hacia dónde voy a ir. Y encontré por fortuna a dos personas que un poco estaban en lo mismo, ¿no? Tratando de encontrar cuál era su camino en ese momento. Y entonces empecé a hacer teatro con Teresa Rábago y José Acosta. Y se integró ayudándonos a barrer el espacio, a pedir el dinero, a ayudar con la silla única que había para la escena, prender el único foco. Y de ahí saltamos a una obra que era un tratamiento de Medea, donde Jasón se encuentra en la actualidad con Medea en una estación del metro y Jasón mata a Medea. Después de Nota Roja, nuestro siguiente proyecto fue un espectáculo sobre Albert Camus que se llamó El Otro Exilio. Con este espectáculo de El Otro Exilio, yo me gané un premio de mejor actor en ese año por la Asociación de Periodistas Teatrales. Y digamos que fue el espectáculo con el que yo cerré mi ciclo con el Taller del Sótano, porque me interesaba comenzar a hacer cine. Si hay un actor de teatro en este país, se llama Arturo Ríos. Hace teatro de muy buena calidad, de bajo presupuesto, medio presupuesto, a donde lo llamen, pero con cosas muy interesantes, muy interesantes. Es un gran actor. Pues después he trabajado en muchas cosas dentro de la universidad, por fortuna, con Bellas Artes. Prácticamente pues, toda mi carrera teatral se ha desarrollado entre Bellas Artes y la universidad. Creo que es la marca del buen actor. Lo que más realmente impresiona a Arturo creo es verlo trabajar, es decir, verlo ensayar, no solo dar función, sino ver cómo va creando realmente el personaje. Es tiene un trabajo muy detallado, muy preciso. Es un actor que va fijando con mucha precisión y claridad los diferentes momentos y creándolos realmente y logra recrearlos función tras función tras función. Antes de conocer a Arturo Ríos en persona, tuve la oportunidad de ver algunas de sus obras. Vi Antígona en Nueva York y vi El Censor no una, sino 4 veces, creo. Me convertí en su admiradora con la ilusión de algún día trabajar con él en teatro. En aquel entonces estaba yo empezando a producir mis proyectos y tenía un proyecto que se llamaba Devastados, el cual requería de un actor capaz de hacer cualquier cosa. Y para mí Arturo Ríos era, en aquel entonces, es, hoy día y va a ser siempre el mejor actor de México. Lo esperé afuera del camerino con el texto en la mano, le di el texto, le expliqué de qué iba el proyecto y me quedé muy emocionada esperando su respuesta. Unos días después me habló por teléfono y me dijo que había leído la obra, que le parecía una estupenda obra, muy interesante, pero demasiado violenta. Y me quedé súper triste porque mis ilusiones se rompieron en 1000 pedazos. Pocos meses después tuve la oportunidad de compartir la escena, esta vez en cine con él, en Cuento de Hadas para dormir cocodrilos, película por la que él después ganó el Ariel a Mejor Actor. Ahí nos conocimos mejor, vimos que teníamos muy buena química y me atreví a preguntarle nuevamente si podía considerar estar en Devastados y aceptó. Y ese fue el principio de una colaboración de muchísimos años.
Trabajar con Ana en Por Piedad, pues ha sido una parte muy importante de mi vida en los últimos años, ¿no? Digamos que creo que de unos 8 o 10 años para acá. Sí, quizás un poquito más. He participado con Ana en este grupo que ella creó y que sostiene de una manera admirable durante todos estos años, porque todos sabemos lo difícil que es mantener un grupo, ¿no? Y bueno, ella lo ha logrado, lo ha hecho muy bien. Es súper disciplinado, o sea, eso es así como algo que hay que aprenderle, ¿no? Súper disciplinado y ordenado, y siempre, o sea, siempre de verdad está esperando dar su 100%, siempre lo da, ¿no? Así. Ha habido veces en las que no se empieza a llegar. Me acuerdo en una obra que tenía que como empezar a ensayar en enero, y no me acuerdo si fue la de Veronese o creo que sí, donde Veronese llegaba y entonces tenía los actores pues tenían que tener el texto, ¿no? Para solo montar, porque lo iban a montar súper rápido. Ya ves que los procesos ahora son súper acelerados. Y entonces Arturo dijo, pues váyanse de vacaciones, ¿no? Así planéenlo todo, de plano así la Navidad y el Año Nuevo y todo sin mí, porque yo tengo un mes para aprenderme el texto. Yo dije, ¿un mes? Sí, o sea, un mes, pero para tenerlo así, ¿sabes? O sea, no aquí, ¿no? O sea, no cuando todavía tienes el papel aquí, que a los actores se nos ve muchísimo, ¿no? Así, que inclusive tienes el renglón, ¿no? Así, el corte del renglón. No, o sea, él la quería tener